Estamos en esta emisión especial desde los Napolitan Victory Awards. Los saluda como siempre Mario Padrón y mi compañero y colega Víctor Mancera. Mario, Julián, pues un enorme gusto estar en esta edición especial que estamos realizando precisamente, como decía Mario, pues en este contexto de la celebración número 10 de los Napolitan Victory Awards, y estamos aprovechando esta oportunidad pues precisamente para hablar con algunos de los protagonistas de la consultoría, de la comunicación política que se dan cita en este evento y que además pues están dando algunas conversaciones importantes para hablar pues de la vanguardia, del Estado, de la industria de alguna manera, y uno de ellos pues es nuestro invitado especial el día de hoy, Mario, que nos gustaría que nos presentaras. Julián, bienvenido. Está con nosotros Julián Canarek. Si me das un segundito para poder hacer la presentación de tu trayectoria, que es bastante larga, y bueno, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Para empezar, en 2018, Julián fue galardonado en la Georgetown University como consultor político revelación y en 2019 consultor digital del año por The Napolitan Victory Awards. Ciudadana, la empresa que él dirige y fue fundador, fue elegida como la agencia digital del año en 2021. Entre su larga trayectoria, que más que nada ha ido innovando en ir entendiendo cuál es la repercusión de la comunicación digital hoy día en las democracias. Yo creo que más que en las campañas electorales te enfocas mucho en lo social y en el impulsar la democracia. Él ha ido armando varias cosas, Julián, y ha trabajado con organizaciones como la UNESCO, como el BID, el Banco Internacional de Desarrollo. Eres profesor en la UNAM, en la George Washington University y entre otras muchas. También has trabajado proyectos desde Netflix, con los cuales hiciste, bueno, con Pepe Mujica, uno de los presidentes creo que más famosos de Latinoamérica en la última década. Y bueno, ahorita continuamos con más trayectoria que está bastante larga. Y bienvenido, Julián. Gracias por ser además nuestro padrino de la primera vez que Víctor y un servidor grabamos juntos. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Soy colaborador de algunas de esas universidades, no docente en todas, pero he trabajado con ellos y es un gusto estar con ustedes desde este evento tan importante para quienes participamos de la industria como los Napolitan Victory Awards. Julián, tú acabas de dar una conversación, vienes saliendo de una conversación, así que vamos a tratar de ser breves porque has hablado un par de horas acerca de esto que nos apasiona a quienes estamos en la comunicación, particularmente de la comunicación, yo creo que de corte social, ¿no? Creo que mucho de tu trabajo se ha concentrado en la promoción de causas sociales importantes en términos de violencia de género, en términos, de distintos asuntos que creo que iremos tocando para abordar algo de lo que nos platicaste en esta ocasión. Pero yo creo que vale la pena comenzar quizás por comentar acerca de tu libro, que antes de iniciar a grabar decíamos que ya está cumpliendo un año, tu primer hijo editorial, y también nos contabas que parece que en esas fechas también tuviste tu hija, entonces pues yo creo que estás celebrando un año interesante. En tu primer libro, Julián, en Trascender el Reactivo, hay un tema que me parece particularmente interesante, porque creo que es hasta contradictorio, porque acá hablas, dentro de muchas cosas, hablas un poco del ascenso de la derecha en Latinoamérica. Yo quisiera preguntarte si un año, habiendo transcurrido esto, con el tema de Castillo en Perú, con el tema de Boric en Chile, con el tema del cambio de gobierno en Colombia y lo que acaba de ocurrir hace unos días en Brasil, si eso ha cambiado tu perspectiva o tú crees que el péndulo ya llegó al extremo en la izquierda y viene de regreso. ¿Cómo ves tú la región? En realidad el libro habla del ascenso de la ultraderecha como movimiento en el mundo. En América Latina es cierto que las últimas elecciones las han ganado movimientos de izquierda e incluso en este momento las 5 principales economías y democracias en tanto población del continente están gobernadas por la izquierda. Pero hemos visto que las últimas elecciones en todo el continente la ganan más que nada las oposiciones, porque hay un desgaste enorme de los oficialismos a la hora de gobernar los países rodeados de incertidumbre previa al hecho que ha marcado políticamente los últimos 3-4 años, que fue la pandemia, y muchísimo más requerimientos por parte de la ciudadanía luego de la pandemia. Entonces, yo no sé si hoy podemos hablar de un péndulo moviéndose hacia la izquierda, como sí lo fue, por lo menos en América del Sur, durante la década anterior, en lo que se llamó la marea rosa, sino que ahora hay una respuesta a los oficialismos muy potente en la que de las últimas 10 elecciones
en América del Sur, las 10 las han ganado las oposiciones y de las últimas 16 en América Latina, las 15, las han ganado las oposiciones. Pero yo creo que hay un refuerzo incluso en esas derrotas de la ultraderecha que pierde por un punto en Brasil, por un punto en Colombia, por 4 o 5 puntos en Chile, por un punto en Perú, que es la ultraderecha hoy es la alternativa a la izquierda y comparte los espacios de decisión final del poder que son los balotajes. Las segundas vueltas han muchas veces borrado del protagonismo a la derecha tradicional, que es sustituida por una derecha muchísimo más extrema, que tiene esta capacidad que yo nombro en el libro, que es de provocar discursivamente a todo el espectro político y volverse el centro de lo que ellos quieren atraer, que es la atención, porque a algunos les responden porque entienden una aberración y otros porque están de acuerdo con lo que están diciendo, pero se animan a decir cosas que hace 20 años eran políticamente inaceptables para que estén en la discusión. Entonces, más allá de quién hoy ostenta el poder de los gobiernos, me parece que la centralidad mediática de las discusiones está alrededor de las proposiciones de los outsiders, que muchas veces están en la ultraderecha, que se presentan como contrahegemónicos y logran provocar la atención de propios, de ajenos y además del sistema mediático internacional. En estos extremos que comentas, Julián, yo creo que hay un contexto de polarización importante y otro de los temas sumamente relevantes que comentas en el libro tiene que ver con estos echo chambers, estas burbujas que estamos viviendo en el mundo de lo digital. En este contexto, ¿sientes tú, Julián, que esto va a seguir, digamos, como fenómeno en términos de que la discusión pública, y sobre todo la discusión me refiero a la de los ciudadanos, la de la gente de a pie, va a seguir en ese, digamos, en esa polarización, en ser imantada por los extremos, o crees que hay una salida del algoritmo? Sí, no. Sí, porque las conversaciones tal cual están representadas en el universo digital me parece que van a seguir sobre representando el disenso por sobre el consenso, pero también hay un efecto distorsivo sobre la visión que tenemos de la realidad que lo genera el universo digital. En las calles, la gente no se trata como en las redes, exacto, porque si no viviríamos en una avenida, nos estaríamos golpeando cada 10 segundos. Y en realidad hay una convivencia vivencial real que no tiene correlato con lo que sucede digitalmente. Pero además digitalmente están sobre representados los activos, los que hablan mucho por sobre los que simplemente escuchan. Esto tiene que ver con un cambio de paradigma que nosotros no solo aceptamos, sino que potenciamos a la hora de pensar la comunicación, que es romper la unidireccionalidad de los recursos comunicacionales de las campañas que están alrededor de instituciones, gobiernos, partidos, candidatos. Pero esa bidireccionalidad que otorgan las redes muchas veces tiende a hacernos creer que los que gritan mucho, que son los más activos en las redes sociales, representan el todo. Y en realidad hay, en términos de consumo de las redes, cada vez más un crecimiento de aquellas redes que no privilegian la interacción en tanto discusión, sino que privilegian la interacción con likes o con compartir una misma dinámica. Por ejemplo, en TikTok los jóvenes hacen el mismo desafío, el challenge, para pertenecer, pero no necesariamente están discutiendo en los comentarios, porque por ejemplo los comentarios de TikTok son marginales, no necesariamente hay que entrar especialmente. Entonces, quienes no son tan activos en hacer ver su voz en estas redes, también forman parte del consumo y volvemos a tener un consumo un poquito más pasivo, porque las conversaciones están inundadas de toxicidad. Y la gente no se siente cómoda en esa toxicidad, porque los más activos son los que verdaderamente forman parte de esta conversación que sobrerepresenta la polarización, y los que están en el medio son ciudadanos más corrientes que tratan de esquivar esa discusión tan grande, que no quiere decir que sean menos politizados. Lo que pasa es que no son tan activos y que ahora están tendiendo a irse de esos lugares donde entienden que la conversación está cooptada por aquellos que son mucho más activos
y que terminan teniendo una dinámica que les es incómoda. En México creo que el término que usamos para ello es el ciudadano de a pie y que además es el que al final del día gana elecciones, ¿no? O las define. Oye, Julián, en tu conferencia platicabas un término que me parece muy interesante para los que nos sigan. Muchas de las personas que nos escuchan son personas que les interesa la consultoría política o que están en un proyecto político, ¿sí? Para ello. Y tratamos de ir brindando como tips o ir entendiendo esta parte de la industria, ¿no? Que a lo mejor no es de fácil acceso. Hay una frase que tú comentabas que era que hoy día la comunicación digital es la columna vertebral de cualquier estrategia de comunicación política, o lo debería ser de alguna manera. Ya nos presentaste los datos también, los compartiste con la audiencia del por qué, pero en esta columna vertebral hiciste un comentario que creo que es muy relevante para todos, que es sí, pero no es suficiente. Hay que incluir la digital, pero no es suficiente. ¿Esto a qué te refieres? Creo que es algo que es muy importante para compartir con la audiencia. Es un poco contraintuitivo a la hora de tratar de conseguir nuevos clientes, porque yo soy consultor digital, claro. Debería decir, sí, vengan, contrátennos, que con lo digital ganamos todas las elecciones. Traemos la píldora mágica, ¿no? Y la verdad es que no, porque lo que pasa es que se tiende a sobrerepresentar, dije muchas veces sobrerepresentar, estoy sobrerepresentando la palabra, el rol que una campaña digital tiene en la obtención de resultados en cualquier proceso moderno de comunicación política. Y en realidad la comunicación digital puede instalar la forma y va a instalar la forma en la que la campaña dialoga con los otros candidatos, en la que dialoga con sus propios militantes, en la que dialoga con los periodistas, en la que dialoga con la sociedad en su conjunto, pero no va a ser suficiente. Va a instalar la narrativa propia de la campaña, va a poder insertar temáticas que van a terminar, que van a empezar en un tweet y terminar en un debate, que van a empezar en un posteo de Instagram y terminar en un driver para el voto, pero que no son suficientes, porque la gente quiere cruzarse con el candidato o la candidata en la calle, la gente quiere poder consumir materiales de comunicación masiva o tradicional, quiere poder cruzarse con el candidato o la candidata no solo en las redes, sino también en el horario central de la televisión que sigue. Son necesarios todo el resto de los espacios de comunicación tradicional, los espacios de campaña territorial, los espacios de diálogo directo con la ciudadanía para que le cuenten las problemáticas por las que quiere votar una u otra opción. Esas cuestiones son insustituibles por el universo digital. Y además potencian el trabajo digital. Si nosotros podemos hacer un trabajo digital sobre una población específica, luego de una visita territorial, que es mostrar que el candidato está con la gente de ahí, cuando la gente de ahí se vea en la centralidad y protagonizando la campaña del candidato, va a entender que el candidato realmente se compromete con las problemáticas de esa parte del país. Pero eso no se puede fingir. Si no fuiste hasta ahí, no podés utilizar las herramientas de lo digital para sustituir el trabajo de territorio. No, podés utilizarlas para potenciarlo y muchas veces para volverlo más efectivo. Entonces lo digital tendría que ir de la mano con la vida física, pues, con la vida real. Lo digital no puede existir sin un candidato o una candidata que tenga los pies en la tierra de los lugares donde quiere atraer los votos. Si alguien tiene la calidad moral y la experiencia para poder hablarnos de digital en temas electorales y de gobierno, eres tú y también tu equipo de Ciudadana. Y bajo esta visión que comentas, ¿no? De tener los pies en la tierra y llevarlo a lo digital. Y tratamos de hablar en el podcast también sobre los retos que nos topamos en la industria. Y ¿qué opinión hay de alguien tan especializado como tú en esta parte también de la visión sociológica sobre una tendencia que hay de las granjas de bots, de esos retweets comprados? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Son recomendables o no son recomendables? Sé que es una pregunta compleja, pero la pregunta tal cual porque es algo que nos topamos en la calle los que estamos en la industria. Yo creo que hay una ilusión de efectividad que al final no necesariamente tienen esas herramientas y que además contribuyen a que vengan y nos pidan los clientes a veces herramientas que no necesariamente son la solución. Si vos tenés una granja de bots que repite un discurso que no le llega a la gente, lo que tenés es una herramienta. Tenés una herramienta que infla algunas tendencias que muchas veces son utilizadas para impactar en Twitter. Y en Twitter, en América Latina, el país que más seguidores, que más usuarios tiene dentro de Twitter, tiene
el 25% de la población. Entonces, yo creo que son herramientas que se han utilizado para manipular información de cara a incidir en el resultado de determinadas campañas que si nosotros las naturalizamos o las ofrecemos, lo que estamos haciendo es hacer menos sostenible nuestro trabajo en el futuro, que es eso deteriora el debate democrático, deteriora la democracia en su conjunto, y sin una democracia fuerte no tenemos consultores con trabajo. Entonces, me parece que para ser sostenible la industria, nosotros debemos ser conscientes de que algunas de las herramientas de la manipulación de la información son contraproducentes para el fin ulterior de lo que nosotros defendemos, que es la sostenibilidad de la democracia a largo plazo. Julián, en el contexto de la celebración de los Napolitan, tú diste un par de sesiones sobre comunicación política digital y hay un concepto que utilizaste en algunas ocasiones, que es el de validación. Julián, ¿en qué momento las redes sociales sí generan validación? ¿En qué momento tienen un impacto hasta cierto punto medible, hasta cierto punto real? Ya hemos hablado de un poco de los retos que tienen y de estos fenómenos, digamos, que vician y que degradan en cierto sentido la profesión. Pero tú, más allá del tema de lo electoral, tú has desarrollado campañas que tienen objetivos muy específicos en materia de salud, en materia de desarrollo social y demás. ¿En qué momento dirías tú, Julián, que tenemos una validación del uso de la comunicación política digital? Hay como dos aspectos. Uno, que es el conmensurable. Cuando nosotros podemos, a partir de indicadores objetivos, medir el impacto de determinada campaña, tenemos ahí el resultado, y eso en campañas que son para cambios actitudinales que tienen que ver con acciones de gobierno o acciones sociales, lo podemos medir. Si nosotros hacemos una campaña desde un movimiento social que lo que quiere es obtener la legislación sobre determinada temática, vamos a poder haber medido la efectividad de la campaña a partir de si logramos o no el objetivo. Luego todo se complejiza, porque en una campaña electoral yo no puedo decir lo que acabo de decirles, que no alcanza con lo digital. Claro. Entonces, si obtenemos el resultado de ganar las elecciones o de poner al candidato dentro de los primeros porque está proyectándose para una elección futura dentro de 2, 4, 5 años, ¿es por lo digital? No, nunca es por lo digital, solo ahora. Lo digital puede darnos pistas sobre qué cosas hicimos bien, y sobre todo es cuando logramos trascender a lo digital en sí mismo, y ahí sí ser validados por los medios tradicionales. Yo creo que hay un gran dato de las campañas digitales, que es que cuando logran que los medios tradicionales se fijen en un accionar que empezó colectivamente desde las redes sociales y movilizó a tanta gente como para seguir posteando, pidiendo, reclamando o sustentando un candidato, un partido, un gobierno, y eso se traslada al conglomerado de medios tradicionales, lo que vamos a ver logrado es que se inserte en otros universos que no son exclusivamente el online. Y ahí tenemos un primer dato de impacto en la sociedad en su conjunto, que no necesariamente es la consecución del objetivo, porque muchas veces logramos la validación del entorno mediático tradicional, que lo necesitamos para que vuelva a las redes sociales validado como noticia. Muchos actores políticos, Julián, entran obviamente obligados por el contexto al mundo de lo digital y se topan con resultados muy pobres cuando ellos están hablando de temas que les parecen importantes para la comunidad, que les parecen trascendentales para las localidades donde ellos trabajan. Y esto, sin lugar a dudas, empieza a generar como esta idea de que la política no tiene lugar en los nuevos algoritmos, ¿no? Es decir, tú hablabas de estadísticas muy interesantes sobre el uso y el consumo de información en redes, y la política pareciera que tiene, digamos, un rincón muy pequeño, cada vez más pequeño en redes sociales. ¿Cuál es tu consejo general o cuál es tu recomendación inicial para alguien que quiere influir en política desde el mundo de lo digital? Que no hay consejos extrapolables a cualquier realidad. Lo primero que hay que hacer es investigar, estudiar el contexto, saber dónde nos estamos enfrentando a este desafío digital. No es lo mismo este desafío digital en sociedades altamente penetradas por la cultura digital que en sociedades donde la utilización de los medios digitales es más baja, o
en sociedades más envejecidas, como pueden ser las europeas o la uruguaya, que en sociedades muy jóvenes, como son la centroamericana, la caribeña. Hay que entender el contexto para saber de qué forma vamos a insertarnos en digital, porque si no vamos a traer a nuestra campaña una cantidad de fórmulas que no son aplicables a las realidades de nuestros candidatos. Entonces, lo primero que hay que hacer es no solo estudiar el contexto, sino entenderse y conocerse mucho a sí mismos los candidatos, porque no pueden no estar en digital, pero no pueden estar a cualquier costo. Entonces, estar a cualquier costo implica romper una primera premisa que hay que tener en digital, que es la autenticidad. Un candidato de 85 años, que lo pongamos a bailar en TikTok, seguramente dispare el consumo, pero el consumo irónico. Y entonces nosotros vamos a medir solo la cantidad de interacciones que genera, vamos a haber tenido un indicador que no nos dice la realidad. Nos dice que mucha gente vio a este candidato, esta candidata de 85 años bailando en TikTok. Ahora, lo que no sabemos es cualitativamente qué está sucediendo. Los números no nos pueden marear, tenemos que saber que hay que respetar no solo los formatos, sino también la autenticidad de quién es el emisor de ese mensaje. Oye, Julián, retomando el tema que platica Víctor sobre la validación, que era algo que hablabas mucho, que buscamos más que nada esta parte de nuestras burbujas y de que buscamos validarnos o buscar gente que hable de nuestra creencia, ¿no? Lo que ya tenemos instaurado. Pero también comentaste algo bien interesante, que era que a pesar de que tiene un lugar muy pequeñito aparentemente la política en el consumo digital, pero que hay datos que ustedes ya investigaron o que nos compartieron la fuente, que los usuarios sí buscamos en internet nuestra toma de decisión de voto, que sí investigamos sobre por quién votar. Este fenómeno, ¿podrías hablarnos un poquito más sobre ello? Investigamos sobre todos los aspectos de la vida. Miramos la cantidad de estrellas que tiene un resort en TripAdvisor, miramos los reviews que tiene una película, miramos las opiniones que despierta un producto en Amazon y también buscamos información antes de votar. Información sobre determinado candidato, sobre qué es lo que hace ideológicamente, sobre cuál es su historia, sobre su familia. Entonces, gran parte de la información que motiva el voto está en el universo online. Entonces, la reputación digital termina siendo importante porque resuelve una parte de la búsqueda de información. No quiere decir que nos dé el voto, pero también tenemos que entender que de todos los dispositivos de información con los que contamos, el único que nos acompaña hasta el momento mismo de la votación es el celular o una radio. Capaz que hay algunos zonas que todavía llevan la radio hasta el lugar donde, pero a la radio no le pueden preguntar algo que es respondido en tiempo real. Entonces, en poblaciones fuertemente jóvenes, como son las de América Latina, la capacidad de tener una reputación digital que podamos manejar y que sobre todo ponga en conocimiento todos aquellos argumentos que nosotros queremos utilizar para la discusión política es importantísimo a la hora de impactar sobre el voto informado. Porque utilizamos las herramientas de búsqueda del universo online para decidir un montón de cosas en nuestras vidas, incluso la votación. Interesantísimo. Oye, por último, por mi parte en esta intervención, nos hablabas también entre esto que había una pregunta, si las redes sociales influyen en la política, es algo que nos preguntábamos, o al revés, o si la política está influenciando las redes sociales. Las dos, pero las redes sociales, cuando son utilizadas en modo protesta, reclamo, interpelación, son muchísimo más efectivas que cuando la política las utiliza para querer llegar a la ciudadanía. Pero esto no es porque esté mal, sino porque la política no sabe usarlas de manera potente y muchas veces se pierde el sentido de la relevancia. Lo que tenemos que generar en las redes sociales para impactar en las agendas, no solo del mediático, sino en la agenda informativa de la ciudadanía, es recuperar el sentido de relevancia, poner temáticas que sean lo suficientemente relevantes para la vida de las personas como para que estén dispuestos a entablar una conversación con ese candidato, con esa candidata, con esa organización o con esa repartición del gobierno. Entonces, los ciudadanos y las ciudadanas pueden impactar en la vida política a través de las redes sociales y lo han hecho en Perú para destituir a un presidente, en la primavera árabe, y lo siguen haciendo, pero la política también tiene algunas herramientas en las que impacta
sobre las redes sociales y las ha utilizado últimamente para manipular determinadas opiniones que han terminado en varias elecciones investigadas judicialmente por la utilización de las redes sociales, pero sobre todo de los datos que las redes sociales dan para poder incidir sobre la opinión o el voto de una persona. Julián, para cerrar y agradeciéndote mucho el tiempo que nos has dedicado en esta edición especial de Norte a Sur, yo quisiera preguntarte algo que es más bien una inquietud personal, pero yo creo que compartida por todos quienes estamos en política, y que es el tema de la polarización. Es decir, nosotros observamos, particularmente en el caso mexicano, pues que hay una intensificación del discurso, de la agresividad en el mismo, que evidentemente es parte del juego político que hemos venido viviendo. Es decir, hay partidos que están ganando precisamente con esta división que se está creando, pero que sí empieza a tener una presencia muy marcada en el discurso ciudadano. ¿Tú le ves una salida a la polarización? ¿Tú ves una tendencia a que esto se vuelva ya parte, digamos, de la realpolitik del día a día? ¿O para ti es en definitiva la expresión de esto que tú llamaste y recordabas, digamos, en tu conversación, pues más bien un efecto perceptual, un efecto de priming, este asunto de que se reafirma lo que yo ya pienso? ¿O verdaderamente tenemos un problema social y hay alguna manera de afrontarlo? No tiene una respuesta sencilla a ese problema complejo. Creo que no hay una salida al corto plazo a la atracción que generan los discursos provocadores que terminan dividiendo esa polarización. Creo que vamos a tener unos años más de ese modo de discusión, y creo que la política en su conjunto tiene que sentarse a discutir el futuro de la democracia y el manejo de los disensos. Lo que abogo y creo que debemos llevar mucho más allá de los discursos en estos espacios públicos a la acción privada es que la consultoría política, en vez de ser un integrante más y un factor de ese problema, puede ser parte de la solución. Y eso nos implica a todos. Todos tenemos una manera de actuar en la que en algún momento caímos en la tentación de contribuir a esa ebullición de las discusiones, que es un problema para la democracia en su conjunto, porque es un atajo para obtener los objetivos que nuestros clientes piden. Creo que debemos entender esto que hablaba antes, que es de la sostenibilidad, no solo de las democracias, que es lo más importante, sino de nuestra profesión. Entonces, tenemos que asumir que somos parte del problema, hacernos cargos de esa parte del problema y discutir seriamente cómo vamos a hacer para solucionarlo. Perfecto, Julián, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y le recomendamos mucho a la gente pues adquirir Trascender el Reactivo, que lo pueden conseguir por acá en Amazon, que es donde nosotros lo vimos, y está pues prácticamente en todo Latinoamérica. Julián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias por estar por nosotros. Perdón, no, que no se edite, que se escuche. Disculpa. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y por último, para quien no tenga idea de qué trata, les voy a leer la primera línea de la contraportada. Las democracias viven una época de redefinición y desafíos permanentes. A la polarización y la pérdida de confianza en las instituciones se suman características de las redes sociales, esas que en un momento representaron esperanza, pero hoy configuran espacios de manipulación de información, posverdad y conversaciones tóxicas y agresivas. Así es como podemos ver la contraportada del libro de Julián Canarek, es Trascender en el Reactivo, y muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por ser nuestro padrino de nuestra primera versión. Un gusto. Presencial. Muchísimas gracias. Señor. Gracias a todos, estamos pendientes y ya saben, esto es Política Norte a Sur, donde hablamos más allá de las izquierdas y las derechas.